Tercer bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros Miguel Acuña, concejal de Posadas por el Partido Trabajo y Progreso. Así es. Bien, un gusto. Gracias por invitarnos, muy amable. Uno de los pocos que tiene asistencia perfecta. Eso es récord. ¿No? Y además debo decir que, bueno, cada familia política tiene su historia, ¿no? Sí. Pero yo voy a terminar mi mandato siendo el único concejal que honré mi palabra y me voy a quedar hasta el último día y le voy a entregar la banca a Claudio Wisplinge porque, digamos, soy un hombre agradecido y un hombre de palabra. O sea, Claudio no tuvo la suerte con sus 5 anteriores concejales que alguien le respete. Yo le voy a respetar. Eso se llama lealtad. Yo creo que esa es parte de la vida. O sea, cuando a mí me honraron con la posibilidad de ser concejal, yo dije, voy a ser concejal del equipo que me trajo acá. Soy un hombre de la política, o sea, yo no nací con Wisplinge. Yo vengo del año 87, fui a una fiesta que hizo el Negro Torres cuando ganó, y de ahí para acá estuve en todas. El Negro Torres fue el primer menemista, ¿no? Exactamente. Y de ahí para acá estuve en todas las elecciones. Recién la política tiene esto, ¿no? Sí. Le saludo a Ricardo y un ratito antes estuve en una reunión que me invitaron, me encuentro con Jorge Briñole, del cual fui funcionario, yo fui director de tránsito de Jorge, sí. Después fui director general de transporte con Jorge, después ya fui secretario del consejo ya con Claudio Wisplinge, ahora concejal con Claudio, pero sí voy a devolver la banca el 10 de diciembre a quien me dio la posibilidad de llegar y voy a tener la tranquilidad de decir que no falté jamás una sesión. Eso es bueno porque le va a enriquecer el discurso también a Claudio de creer la política que él le gusta y cree, ¿viste? Porque a veces se ha decepcionado mucho. Sí, y sí, yo creo que por ahí, en ese sentido, uno tiene que entender de que hay equipos que trabajan para que uno llegue y hay que respetar a ese equipo. Perfecto. Miguel, hay una cuestión que quiero preguntarte en nombre de muchas personas que tiene que ver con el transporte público y que hay una confusión porque en algún momento fue facultad de la provincia, después del municipio, se habla del consejo, la gente no sabe muy bien quién es el que fija el boleto del colectivo, quién controla el recorrido, quién controla la frecuencia, quién sanciona, si nos podés explicar eso. Pero con gusto. Sería, y encima puedo abonarlo con historia de vida. Dale. Porque estuve en la rotonda de la ciudad, digo, en Uruguay. Como presidente, para los que no lo saben, es presidente de la Comisión de Transporte del Consejo de Claro, pero puedo contar como cuando fui director general de transporte que estuve, cuando giró el primer integrado, el piloto, giró en la rotonda y ese fue donde firmamos el acta constitutiva del sistema integrado. Lo que hay que contarle al vecino es lo siguiente. El sistema integrado cuando nace, después tiene su colorario en lo que dice la Carta Orgánica. La Carta Orgánica Municipal la tenemos aprobada. En el artículo 91 establece algo concreto que dice que los servicios públicos, y el transporte urbano de pasajeros es un servicio público por excelencia, están en la órbita del Ejecutivo Municipal. Sale el Legislativo, porque hasta la Carta Orgánica el Consejo Deliberante era el que definía precios, controles, adjudicación de frecuencia. Desde la Carta Orgánica para acá termina el Consejo Deliberante y es el Ejecutivo. El Consejo Deliberante perdió su poder de decisión en ese tema. ¿Sí? El intendente, digamos. El señor intendente y ahí viene otro tema, en la ordenanza cuando se genera el sistema integrado dice que hay un órgano ejecutivo compuesto por el Ejecutivo Municipal, el señor intendente de turno, por la Subsecretaría de Transporte de la provincia y por un representante de la empresa. Entonces, con absoluta claridad decimos que ese es el órgano que toma todo tipo de decisiones. 3 personas, 3 integrantes. 3 integrantes. La empresa, alguien de la provincia y el señor intendente de la ciudad de Posadas, en este caso. Ahora, ¿por qué hay que ser muy claro y está bueno que lo podamos aclarar y sobre todo explicar? Porque cuando hay problema con el transporte, y voy a hacerlo de manera muy mundana, el primer taponazo lo ligan los concejales. Sí, es verdad. Es más, hay no sé, es como un tema cultural ya. Es cultural y además hay una fantasía de que el sobrecito o sea, no existe. O sea, los concejales, lo único que podemos hacer en todo caso es tener un poco más de voz y contar ciertas cosas. Pero en definitiva, somos uno más en el eslabón pidiendo, pero no tenemos el poder de decisión. Por eso, cuando yo escucho hablar, y yo siempre digo a los señores candidatos que hablan del transporte urbano, que vamos a cambiar, que no como concejal no vas a hacer nada. Hay que ir, leer la ordenanza, conocer en lo particular, haber sido director de tránsito, director general de transporte, secretario del consejo, bueno, ahora concejal, los 4 años presidente de la comisión, me permitió leer y conocer bien, pero muchas veces nuestros candidatos no lo saben y salen a decir cosas que no saben. El otro día estuvo acá Alberto Pelayo y nos dijo que el precio del boleto lo fija el intendente. Correcto.
Es que es así. No me acuerdo si era el artículo 525 o algo así. Es que claro, desde el Ejecutivo lo fija el Intendente, pero tengamos en cuenta esto, que hay un proceso para fijar un precio del boleto, que podemos aceptar o no, estar de acuerdo o desacuerdo, que es el famoso tema de la audiencia pública. La audiencia pública está establecida justamente cuando se establece o se va a conversar sobre el precio de un servicio público, y nosotros lo estamos implementando desde que yo estuve al frente de la Comisión de Transporte, lógicamente con acompañamiento de los señores presidentes, en este caso con Fernando Mesa, nosotros cumplimos la normativa. Cuando viene el tema taxi, que también es un servicio público, se dirime por audiencia pública. Ahora, empieza la discusión si es vinculante o no es vinculante, que si es una catarsis, entonces, pero la audiencia pública está como una instancia para que el ciudadano se revele y salga a poner su parte. Lógicamente, después es el Ejecutivo Municipal quien da la última palabra. A eso lastimosamente no es vinculante la audiencia pública, ¿no? Porque muchas veces se escucha una catarata de quejas, reclamos y a la hora de conocer luego el fallo, por ahí ni se tuvo en cuenta. Y yo en lo personal tengo mis opiniones respecto de decir, por ejemplo, yo creería que debería ser en un lugar más accesible para el que toma el colectivo, porque al hacer allá va el que tiene auto o van algunos vecinos y muy temprano. Perdés prácticamente. Exactamente, entonces como una cuestión, un servicio tan cercano a la gente, debería ser un lugar más cercano, más posible de llegar, deberían ser las inscripciones más abiertas, es decir, en cada delegación. O sea, yo, es una opinión personal, creo que si queremos realmente escuchar al vecino, tendríamos que hacer mayor esfuerzo en la convocatoria, porque ahora se hace un día, a lo sumo 2, de inscripción, allá en el Multicultural de la Costanera, que ya tenés que irte allá, y se hace en el Centro de Conocimiento, entonces, convengamos que esto no ayuda mucho tampoco. Es verdad. Otro tema que está un poco generando confusión en la gente es este servicio conocido como Uber. Sí. ¿Va a llegar a Posadas? ¿No va a llegar? ¿Se tiene que analizar? ¿Hay proyecto? ¿No hay proyecto? ¿Cuál es la situación respecto a Uber? Yo como docente, digamos, voy un poquito más lejos. Dale. Tendríamos que ir a cómo surge todo esto. A ver, las redes sociales llegaron para quedarse. Sí, totalmente. Tenemos que entender eso. Nosotros, los que estamos un poco más vividos, yo tengo un adolescente en mi casa, tenés que empezar a convivir con las redes sociales y tu hijo, porque si no, y esto va a toda la sociedad. Estos días estuvimos con el señor presidente del Consejo y otros concejales en Asunción en un encuentro. Y Asunción, el traslado es todo a través de las redes sociales. Llamás, te vienen, te llevan, te traen. Y la contracara es que ves el transporte urbano de pasajeros de Asunción, es un desastre. Entonces, viste, en un lado están avanzados y en otro lado están atrasados. Acá al revés, tenemos buenos micros, más allá de cómo se establece, ¿no? Los micros son buenos los de Posadas, verdad. Mucho mejor que los de Asunción, que es capital del país, pero estamos atrasados en la aplicación de las redes sociales para ciertas cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Propusimos ya dentro de la comisión sendas reuniones con el sector de los taxistas. Queremos ver la posibilidad y a ver si nos alcanza el tiempo. A mí me quedan 4 reuniones de comisión y 5 sesiones, así que estamos un poco complicado con el tiempo, pero a ver si podemos ir inclusive a La Plata con el señor presidente, con Fernando Mesa, a ver, porque en La Plata hicieron una aplicación local tipo Uber desde el municipio. Y pusieron al servicio de los taxis que están habilitados, que tienen, digamos, una resolución, que tienen un control desde el municipio, y de esa manera contuvieron al taxista y nivelaron para arriba. Eso sería bueno para Posadas. Es decir, conversamos con el sector de taxis, ellos están interesados en que eventualmente surja una aplicación local, ver cuáles serían las condiciones, y de esa manera, de alguna manera, poner mayores condiciones a cualquier otra opción que venga. Claro. Tema Uber, concretamente, yo en todo el tiempo no he tenido un solo expediente que hable de Uber. Yo no tengo. Lo que pasa es que vos recién hablabas de sí, es verdad eso, porque lo hemos consultado con Luis, pero desde el esquema oficial, desde las redes y desde un concejal electo, impulsan el tema de Uber. Si llega a hacerse o no, ya es una otra instancia por todo lo que decía. El problema es también cómo trabaja la cabeza, y esto va también lo humano, de los taxistas. Porque, viste, uno está informado y vos decís que a veces lo ve en las redes sociales y se cree que es un hecho que va a llegar Uber. Y hay toda una instancia. Y lo que hay que conocer de los señores taxistas, y bueno, yo ya cuento historias, soy abuelo, así que ya cuento historias. Está bien.
estas cosas que me tocó vivir y trabajar, yo los conozco desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, cuando fui director de tránsito, creo que hace 15 años atrás ya convivía con ellos. Después de la Dirección General de Transporte, todos los días. Bueno, ahora nos volvimos a encontrar todos estos años. Hay que entender en el taxi que en una sola actividad, acá en Posadas, tenés varios interesados. Porque una cosa es hablar con el empresario dueño del auto que alquila, y otra cosa es hablar con ese que alquila por hora o por día para ganarse 2 mangos para vivir. Después tenés el propietario que maneja su propio auto, tenés los que están en una cooperativa, los que están en una asociación, los que están en una asociación de taxi y remisas, o sea, y cuesta ponerse de acuerdo con ellos. Entonces creo que una aplicación general para todos, desde el municipio, manejada por el municipio, que sea integradora, nivelaría también para arriba. Y de alguna manera cerraríamos, por eso invitamos a los señores jueces de faltas, este lunes en la comisión, que fueron, para ver cómo podríamos hacer también para eventualmente sancionar a aquel que se largue a hacer sin ningún permiso. Claro, entonces, esta es una cuestión que hay que tener muy en claro, ¿no? Porque hay servicios que también se ofrecen por las redes sociales. Exactamente, es más... Los históricos truchos, ¿no? Que paran en una esquina y... Exactamente, pero esto si se quiere es gracioso, pero es grave. Por ahí en algún momento, a mí me llegó, de hecho me mostraron que alguien andaba ofreciendo mototaxi. Y acá en Posadas no existe la modalidad mototaxi. De hecho, yo tuve una conversación con nuestros padres de Encarnación que querían avanzar sobre eso. Yo le digo, ese es el problema de ustedes, hasta no el puente, nuestro. hasta el puente Claro, no es un problema en Posadas. ¿Para qué vamos a poner a ocuparnos nosotros de algo que no es un problema en Posadas? Pero por ahí vi en las redes sociales... Y creo que amablemente le visitaron a los taxistas y parece que dejó de... Le hicieron comprender. Claro, le hicieron comprender amablemente que, bueno, que... Y esta es una cuestión... Como la milonga de Mundo Rivera, amablemente. Amablemente. La gestión de Fernando Mesa, como la presidencia del Consejo Deliberante. Hoy tuvimos la posibilidad de analizar los 3 presupuestos para el próximo año, del Ejecutivo Municipal, del Legislativo y del señor Defensor del Pueblo. El Ejecutivo Municipal es un presupuesto, y eso hay que entender que es un marco de referencia. El Ejecutivo tiene cuestiones y digamos, manejar, y tener en cuenta que tenés, no sé, la cantidad exacta de camiones y autos y demás, que el combustible cambia cada rato, entonces es muy difícil llegar a un número exacto, pero es un presupuesto, creo que anda a los 3.600.000, ronda el presupuesto de... 3.600 millones. 3.600 millones del municipio. Después fuimos al Defensor del Pueblo, donde sí hubo una serie de objeciones, porque cuando Alberto se hace cargo, creo que él tenía un presupuesto de 5 millones o 6, después él pidió uno de 15 millones, había explicado él que él necesitaba una serie de cosas para manejar la defensoría, y hoy pidió un presupuesto de 22 millones. Y la verdad que no hubo quórum como para resolver tan fácil eso, ¿no? Y por contrapartida, escuchamos el presupuesto del Consejo Deliberante. Y esto también es importante que el vecino sepa. Y hablamos concretamente de la gestión de Fernando Mesa. Se bajó de 23 millones, 24, que era del total del presupuesto del Ejecutivo, a 18, y hay una predicción de bajar a 16. O sea que ahí ya hay un ahorro importante. Un achicamiento fuerte. Claro, exactamente del gasto. Además de eso, se avanzó muchísimo, es solo pasar por el edificio y ver, digamos, el avance en el remozamiento de edilicio. Y dentro del Consejo se dotó, digamos, al personal de sendos cursos de capacitación y un montón de cuestiones para elevar el nivel de conocimiento, de capacidad y de atención. Yo hacía uso de la palabra y yo decía que esas cuestiones hay que ver, es decir, bajamos lo que es gastos del presupuesto neto, elevamos el rinde, elevamos la capacidad del personal. Yo creo que habla a las claras del buen manejo de Fernando Mesa, y además de la convivencia política, porque hoy tenemos algo en el Consejo. Yo, la verdad, los tiempos políticos son así, tenemos que irnos, se respeta. Yo soy una persona agradecida de haber sido concejal, agradecido. Y como soy un hombre de la política, voy a ser candidato en cualquier momento a lo que sea, porque esto ya está dentro del ADN de uno. Pero, digamos, es lindo irse, y nosotros hemos logrado los distintos bloques en este tiempo, y a veces ustedes, los de las comunicadores sociales, hasta se sorprenden. Sí, no se pelean, dice. Claro. Pero una cuestión es pelear por cuestiones mínimas y otra cuestión es plantarnos ante cuestiones que no estamos de acuerdo. Claro. Por eso a veces sorprende, pero esto tiene que ver con el buen manejo de Manuel Sánchez dentro de su bloque. Él es el presidente del bloque renovador. Pablo Velázquez contiene al otro bloque. Por ahí, bueno, tuvieron algún inconveniente con Maxi Florindo, pero una cuestión de ellos. Estoy yo del otro lado, Juan Rosberg.
y logramos una dinámica que... Un consenso de... Claro, y como dice Fernando, o sea, hay un logro que tiene que ver con esta forma de trabajar en la figura de Fernando, sin dudas. Perfecto, gracias Te Miguel.